ricos que tienen algunos problemas con los impuestos, Pablo. Sí, lo que vamos a hablar hoy surgió a partir de una explicación que dio el economista Emanuel Álvarez Agis a Luis Novarecio al proceso histórico, si se quiere, que estamos viviendo. Vamos a escuchar qué decía Agis. El resultado de que las compañías paguen pocos impuestos y los 1.000 millonarios paguen pocos impuestos empezó a deteriorar a nivel global la calidad de las prestaciones que da el Estado. Y entonces de repente apareció una expresión política que dice, ¿sabes por qué te va mal? Porque el Estado te roba con los impuestos para darte mala educación, mala seguridad y mala salud. Y vos decís, no, pará, hijo de puta, son ustedes que no están pagando impuestos. Bueno, pero monstruo, vení y tributá acá. Bueno, escuchábamos a Manuel Álvarez Agis en una entrevista con Luis Novarecio. Explicaba que hay un proceso global de mundialización, podríamos decir nosotros, del capital, que devino en que las grandes empresas y los ricos del mundo pagan pocos impuestos, y eso tiene impacto en el desfinanciamiento del presupuesto de salud, de educación y otros fines sociales, con los del financiamiento de los recursos que tiene el Estado para eso, ¿no? Esto es importante porque como da en la tecla en una crítica al neoliberalismo o al relato libertariano que dice, bueno, hay que bajar los presupuestos de salud, de educación, etcétera, porque la plata no alcanza. Pero en realidad es al revés, la plata no alcanza porque hay un proceso de financiamiento previo. Y con la ellos lo desfinancian y después te dicen, mira, ve que no alcanza. Claro. No es que no alcanza. Bueno, con la mundialización del capital, en el auge del neoliberalismo, en realidad esto ocurrió en todo el mundo, se redujeron los impuestos porque los estados buscaban como competir para generar condiciones que atraigan al capital. Existe un libro que se titula, me lo facilitó Pablo, de todo un tema, ¿no? Se titula Capital Without Borders. Bueno, los administradores riqueza del 1%, es decir, los que administran la riqueza de la élite económica, de los más ricos del mundo. Y ahí explican, es de una académica estadounidense, se llama Brooke Harrington, y ahí explica que hay administradores de patrimonio que crean no solo estructuras de tenencia de activos y de evasión de impuestos, sino que también fueron poniendo en pie una nueva institución transnacional para que los ricos y las grandes empresas paguen menos impuestos en una planificación internacional de sus negocios. ¿Cuáles son las consecuencias? La Asociación Internacional de, no sé si del lavado, de la evasión y de la elusión le podrían poner, ¿no? Se podría llamar así, a crear una sigla para denominar eso. Bueno, ¿cuáles son las consecuencias a escala global? Este descrecimiento descomunal de las riquezas es el crecimiento descomunal de la riqueza de los más ricos, al extremo que algunos de ellos, como Bill Gates de Microsoft, piden pagar más impuestos porque ya están indignados con su propia situación. Incluso existe una campaña, Diego la tomó en algún momento, Proud to Pay More, que es orgullosos de pagar más, que reclaman varios ricos pagar más impuestos. No es casual que algunas de las referentes de esta campaña son Valerie Rockefeller y Abigail Disney, que son dos mujeres cuya fortuna... Me suenan los apellidos. Sí, no fue por el esfuerzo, porque son emprendedores, sino fue... Te tengo de algún lado, che. Mayormente no sé dónde. Heredada. Bueno, desde 2020, las 5 personas más ricas de la Tierra se volvieron más ricas. El patrimonio neto de los multimillonarios creció un sorprendente 114%. En un mundo que no hay la inflación de Argentina, creció un 114%. Sí, y mucho durante la pandemia. Claro, durante la pandemia se produce este crecimiento enorme y alcanzaron los 5.000 millonarios una riqueza de 870.000 millones de dólares, que es más que lo que produce Argentina en un año. Estos datos surgen de Oxfam, que es una ONG que medio para lavarle la cara a los ricos, que se dedica a acciones contra la desigualdad en la riqueza y que habitualmente difunde estos datos en el Foro de los Más Ricos, el Foro de Davos, que se desarrolla en el enero de todos los años. Bueno, cuando se hizo el Foro de Davos y se conocieron estos datos, los más ricos en ese entonces eran Elon Musk, el amigo de Milley, Bernard Arnault de Louis Vuitton, que usan muchas acá políticas argentinas, les gustan sus carteras. Jeff Bezos. Sí, Celeste tiene algunas también. Yo justo te iba a decir, a mí me encanta la estaba mirando así de reojo. Sí. Larry Ellison de Oracle y Warren Buffett de Berkshire Hathaway, que es como una compañía que concentra acciones de muchas de las principales empresas del mundo. Bueno, al mismo tiempo que estos 5.000 millonarios se enriquecieron cada vez más, casi 5.000 millones de personas de todo el mundo se empobrecieron cada vez más.
a causa de la inflación, que no es como en Argentina, pero hubo inflación mundial después del COVID y bueno, después con la guerra de Ucrania y Rusia y la crisis climática. Según Oxfam, se necesitarían casi 230 años para eliminar la pobreza según la trayectoria actual que tienen los patrimonios de los más ricos y la riqueza de los más pobres. ¿Qué pasa en Argentina? En nuestro país la élite económica todo el tiempo se queja que hay una presión fiscal insoportable, pero cuando uno mira los datos, eso está desmentido, incluso por datos de la OCDE, que es como una organización de los países más desarrollados, de Occidente, más desarrollados del mundo, y ellos hacen estadística y dicen que la recaudación tributaria como porcentaje del PBI, lo que recauda un país en relación a todo lo que produce, en Argentina es del 29,6% frente a un 34% en la OCDE. Incluso Argentina está debajo de países de la región como Brasil. O sea, no hay una presión fiscal insoportable. No solo eso, sino que vos observa la estructura de impuestos. En Argentina, los impuestos que recaen sobre las ganancias de las empresas y sobre las rentas de las personas, es decir, sobre su riqueza, explican el 19% de toda la recaudación, mientras en los países de la OCDE el 34%. En los países que admira Milei, ahí se pagan más impuestos las empresas y los más ricos. Es importante señalar que esto tiene que ver con lo declarado, porque recordemos que varias develaciones como los Panama Papers dejaron expuesto que en Argentina los más ricos del país utilizan estructuras offshore, es mundial, pero en Argentina en particular se usan estructuras offshore en guaridas fiscales para evadir impuestos y ocultar patrimonio, y también hay develaciones que muestran que los bancos colaboran para esto, como el banco HSBC y el JP Morgan, que ayudan a la élite económica a evadir impuestos y sacar la riqueza del país. ¿Qué tiene que ver todo esto con la ley Bases y el paquete fiscal? Que son leyes que agarró todo eso Milei y lo hizo ley. Lo hizo ley y va a ser un blanqueo de capitales para los que hacen esto, que tienen ocultado su patrimonio en guaridas fiscales. Además, el paquete fiscal quiere bajar el impuesto a los más ricos con la reducción de impuestos a las ganancias y a las empresas con el RIGI, que le va a bajar a los más ricos con el impuesto a los bienes personales, que casi se va a extinguir, y a las empresas le baja impuesto a las ganancias con el RIGI, el régimen de incentivo a las grandes inversiones. Lo hizo Galperín ese capítulo. Sí, casi para Galperín y las mineras. Claro. Bueno, en contraste se le quiere aumentar el impuesto a los trabajadores con la restitución del impuesto a las ganancias aplicada al salario, pero de conjunto se desfinancia al Estado para que se cumpla, que es lo que explicaba Emanuel Álvarez Agil, que no haya plata para la salud, para la educación, para las jubilaciones y otros fines sociales. Si tiramos del hilo y vamos al economista francés Thomas Piketty, que viene denunciando la desigualdad a nivel mundial, él muestra con estadísticas cómo con el neoliberalismo bajó la proporción de los impuestos que pagan los ricos, aumentó el retorno promedio de las ganancias, es decir, la tasa de ganancia, podríamos decir en términos marxistas. Se supera el patrimonio de los más ricos, supera el ritmo de crecimiento de la economía mundial. Entonces, como crece el patrimonio de los más ricos más que lo que crece la economía, que está prácticamente estancada en términos históricos, implica que los propietarios del capital, dice Piketty, se enriquecen cada vez más rápidamente a costa del resto de la población, y detrás de esto observa una caída también del poder de compra de los salarios. No es una expansión de toda la economía, de lo que ellos agarran más. Bueno, incluso uno podría extenderlo a otros términos, como decía David Harvey, acumulación por desposesión. Te quitan propiedad de los más pobres. Claro. Por ejemplo, a través de expulsarlo de los barrios centrales de las ciudades, etcétera, las privatizaciones, etcétera. La verdad es que todo esto constituye un robo histórico del neoliberalismo a las condiciones de vida, pero si tiramos un poco del hilo, en realidad lo que ocurrió con el neoliberalismo y con una distribución más desigual de la riqueza amplía una indignación que debería causar el hecho de que en realidad toda la ganancia del capital se explica por el trabajo no pago a la clase trabajadora, y ese robo cotidiano del trabajo ajeno en realidad debería ser la mayor indignación.